Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes para poder explicar un poquito y compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema importante. Estamos en una época donde se recuerda mucho la muerte y resurrección de Cristo. Estamos en una época donde se conoce como la Pascua. Y hoy vamos a hablar de este tema, qué es la Pascua, cuándo se instaura, qué significa la Pascua, tanto para judíos como para cristianos. Estamos en el mes de marzo, el 30 de marzo, que sería para el mundo judío, sería el mes de Aviv o el mes de Nisan, conocido más tarde como el mes de Nisan. Así que bueno, vamos a ubicarnos en lo que es Éxodo 12, y a partir de ahí vamos a ir explicando un poco el significado de esta fiesta judía. Bien, en primer lugar, la Pascua hay que tener en cuenta que es para Israel. Cuando se da la Pascua, el contexto de Israel era un contexto bastante particular, era un contexto de encierro, era un contexto donde ellos fueron esclavos en Egipto durante 400 años. La Pascua, por lo tanto, va a ser para Israel lo que el día de la independencia es para una nación, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Que es que la Pascua es lo que es la independencia para una nación. Bueno, el tema que la Pascua la instaura Dios en Egipto cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Por lo tanto, la Pascua va a significar liberación, redención, ¿sí? Bien, Éxodo 12:11, fíjense lo que dice: y lo comeréis así. Ahora vamos a leer, por supuesto, todo el capítulo, pero esto simplemente para hacer una introducción en Éxodo 12:11. Luego, acá Dios le está dando los preparativos para la fiesta, cómo deben comer el cordero, cómo debe hacerse, cómo debe cocinarse, en qué posición hay que estar, cuántos días hay que guardarlo en casa, porque era del día 10 al día 14, bueno, en fin. Pero Dios le dice en el 12:11, y lo comeréis así. Es decir, no de otra manera, lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, ahí dice. Es la Pascua de Jehová. Bien, entonces acá en este se cree, no es que se cree por inferencia, simplemente lo digo, del día 1 de este mes, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan, del día 1 al 9, del día 1 al 9, bueno, en ese lapso de tiempo es que Dios le habla al pueblo, a Moisés, ¿sí? A Moisés y Aarón. Capítulo 12, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. La Pascua se instaura en territorio enemigo. La redención se da en territorio enemigo, ¿sí? La Pascua se instaura en Egipto. Dice: este mes, versículo 2, os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de acá comienza Israel comienza la etapa como nación de Israel, y comienza, o sea, a partir de acá va a ser, este es el primer mes, comienza una vez que se instaura la Pascua. Bueno, a partir de acá comienza el calendario de los judíos, ¿sí? Bien, entonces dice: hablad a toda la congregación de Israel, versículo 3, diciendo: en el 10 de este mes, cada uno tome cada uno un cordero según la familia, en el 10 de cada mes, o de este mes, dice. O sea que puede ser del 1 al 9. No sé en qué día Dios le habló a Moisés, pero más o menos en ese entonces. El 10 tenían que tomar un cordero, ¿sí? Bien. Bueno,
¿Qué es esto lo que sucede acá en el capítulo acerca de la Pascua? Bueno, esto no solo se ve acá la misericordia de Dios de querer liberar a un pueblo oprimido, no solo es la misericordia de Dios, sino también el cumplimiento de su promesa porque Dios es fiel. Fíjense lo que sucede en Génesis 15:13. En Génesis 15:13, vamos allá, dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Una vez que se cumple el tiempo que Dios determinó, que fueron 400 años, automáticamente Dios pone en marcha su plan para liberar a Egipto, ¿sí? Porque Dios es fiel. Y esto me hace acordar también a Daniel, cuando Daniel, después de haber estudiado, por eso es muy importante estudiar las escrituras para saber qué es lo que dice Dios y qué es y de qué manera más o menos Dios va a actuar en el futuro. No es que nosotros conozcamos el futuro, sino que hay eventos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nada más, valga la redundancia, la aparición del anticristo. Todavía no apareció, pero nosotros sabemos que va a aparecer el anticristo. O sea, hay cosas del futuro que nosotros conocemos porque estudiamos la Biblia, conocemos más o menos cuál va a ser el proceder de Dios para con Israel, que en algún momento, bueno, todo Israel será salvo. Bien, entonces vamos a Daniel 9:2. Fíjense lo que dice Daniel 9:2. Es muy interesante. Vamos, acá está. Daniel 9:2. Fíjense lo que dice. Vamos a leer del 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y si vamos al profeta Jeremías, vemos que también ahí Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, una vez que se cumple, Dios pone en marcha para su plan, para cumplir su promesa, ¿sí? Bien. La Pascua, el término Pascua. ¿Qué significa el término Pascua? Bueno, en hebreo, Pascua, estuve investigando un poquito, Pascua en hebreo es Pesaj, así, con J, P-E-S-A-J, Pesaj. Y significa saltar o pasar de largo, ¿sí? Ese es en cuanto a la etimología. Fíjense, vamos a quedarnos acá en el capítulo 12 de Éxodo 12:13. Y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿sí? Ahí está instaurada la Pascua. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Todo esto tiene una simbología que ahora la vamos a ver, ¿sí? Con respecto a esta fiesta, Israel habrá celebrado cientos de fiestas, pero en la Biblia se relatan solo 7 fiestas. También hay una cuestión numerológica y cada número tiene un significado. El 7, por ejemplo, sabemos que representa en la Biblia la perfección, la plenitud, tenemos los 70 años, tenemos el tiempo de tribulación y gran tribulación, que son 7 años, tenemos los 7 espíritus de Dios, y así sucesivamente tenemos muchos números en la Biblia.
y también la importancia de lo que es el número 7, por supuesto. Bien, para los que toman nota, fíjense, la primera Pascua, que es esta, ¿sí? En Éxodo 12:11, la va a celebrar Moisés en Egipto. La segunda Pascua la va a celebrar Moisés también, pero ya en el desierto. Eso está en Números 9:5. La tercera Pascua, que la va a celebrar Josué, ¿sí? Después de haber cruzado el Jordán y antes de la toma de Jericó. La celebra en Gilgal, ¿sí? Que fue la primera ciudad de posesión de tierras después de haber cruzado el Jordán. Eso está en Josué 5:10. La cuarta Pascua la va a celebrar Ezequías, el buen rey que tuvo Israel, un rey piadoso, ¿sí? Ezequías la va a celebrar en Jerusalén. Eso se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 1 y capítulo 30, verso 15. Ahí lo pueden leer. No vamos a leer todo ahora. La quinta Pascua la va a celebrar Josías. También la va a celebrar en Jerusalén, y eso se encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21. La sexta Pascua la va a celebrar Esdras. También la va a celebrar en Jerusalén. Eso está en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 19. Y la última Pascua, que ya se imaginan quién la celebró, fue celebrada en Jerusalén y la celebró Jesús. Eso está en el Evangelio de Lucas 22:15. Está en los otros evangelios también, pero puse este porque fue el que más me gustó. Bien, entonces, bueno, Jesús celebra la Pascua. Sí, vamos a leerlo, 22:15. Vamos a Lucas 22:15. Me pasé. Bien. Vamos a Lucas 22:15. Vamos a leer del 14. Dice, cuando era la hora, fíjense, cuando era la hora, lo mismo pasa, acá podemos decir cuando era la hora, cuando era el tiempo, ¿sí? Porque en realidad cuando era el tiempo para que se cumpliese la promesa, acá en Daniel lo mismo, Daniel dice, y vi que se había cumplido el tiempo, por lo tanto ya debe llegar la redención de la mano de parte de Dios. Después, cuando en Egipto, 400 años, se había cumplido el tiempo, si Dios pone en marcha el plan de liberación. Y acá lo mismo, ¿sí? Se había cumplido el tiempo, dice, cuando era la hora, ya era hora de sentarse. ¿Sí? Jesús se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Fíjense, acá ya estaba el tema de la Pascua, ¿no es cierto? O sea, acá menciona el tema de la Pascua. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? ¿Sí? Bien, esa es celebrada la última Pascua que relata la Biblia, que se da en Jerusalén, con Jesús y los discípulos. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es la aplicación espiritual o la simbología de la Pascua, que es muy interesante, muy interesante. Dice así, capítulo 12 de Éxodo, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice, el cordero es la cría, vamos a decir, del carnero, y la oveja, pero es la cría de hasta 1 año de edad. O sea, si pasa ya del año de edad, ya pasa a ser carnero, ¿sí? Cordero o borrego es lo mismo, pero el cordero es hasta 1 año de edad. ¿Sí? Bien, versículo. Entonces, bueno, acá en primer lugar, los judíos tenían que tomar un cordero, es decir, un animal que no pase del año, la cría de la oveja y el carnero, pero que no pase del año. Versículo 4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él
y su vecino inmediato a su casa tomaran uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjense que no había que desperdiciar nada, o sea, si eran dos en una familia y en la otra eran dos también y había que tomar un cordero por familia, pero si un cordero era mucho para dos, entonces bueno, agarraban el cordero y compartían con la familia de al lado para que no haya desperdicios. Y esto también, recordemos que acá el cordero por supuesto, es figura de Cristo, ¿sí? El cordero es figura de Cristo. Egipto es figura del pecado, y el faraón es figura del diablo, ¿sí? Entonces, como en el Antiguo Testamento, ahí en Egipto, Dios rescata a Israel de Egipto, de las manos de Faraón, ¿sí? A través de la Pascua, es decir, de la muerte de un cordero. Hoy, para el cristianismo, la Pascua es el rescate de Dios a través de la muerte de Cristo Jesús, ¿sí? El rescate de un mundo perverso, que en el Antiguo Testamento era Egipto, en un mundo perverso, un mundo que oprime a los habitantes y que está controlado por el diablo, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la simbología. Repito, entonces, para que quede claro, Faraón en el Antiguo Testamento es figura del diablo, Egipto es figura del mundo, Israel es figura de la población total de la tierra, podríamos decir, ¿sí? La población total de la tierra que se encuentra bajo dominio de Satanás. Y el Cordero es figura de Cristo, que viene a redimir a su pueblo, que viene a liberar al pueblo de las manos de Satanás. El animal para el sacrificio había de ser un cordero macho de 1 año, ¿sí? Y que esté plenamente desarrollado. O sea, hablamos de un cordero de hasta 1 año, ya es un animal que está plenamente desarrollado, está en la plenitud de su vida. Y así sucedió también con Jesús, que murió cuando tenía 33 años aproximadamente, ¿sí? El cordero para los judíos tenía que ser sin tacha, repito, tenía que ser sin tacha. Jesús no tuvo tacha, ¿sí? No tuvo ni tacha ni mancha de pecado, es decir, era perfecto. Para asegurar, digamos, que fuera así, los israelitas lo que hacían era lo guardaban 4 días en casa, ¿sí? Fíjense, el 10 tomaban el cordero, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Ahora vemos eso. Bien, pero fíjense que para asegurarse de que el cordero fuera sin tacha, los israelitas tenían que guardarlo 4 días en su casa. Ahí también tenemos una simbología en cuanto a los números. 4 días en casa, 400 años en el desierto, 40 años Moisés en el desierto, 40 años en Egipto, sirviendo ahí a Faraón. Bien. Entonces, fíjense, bueno, y de igual manera también Jesús era impecable y fue probado, ahí está la relación numérica, fue probado durante 40 días en el desierto, ¿sí? Una vez que no se halló tacha y mancha en Jesús, ya estaba listo para ser sacrificado, ¿sí? Bien, el cordero también hay que tener en cuenta que fue sacrificado por la tarde como sustituto del primogénito, es decir, el ángel del mal, el ángel del mal, perdón, el ángel destructor era, no del mal. Bien, dice capítulo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, dice, ¿sí? Entonces,
el cordero ese que los judíos, ¿sí?, sacrificaron era el sustituto de los primogénitos, ¿sí? Por eso mueren los primogénitos de las casas egipcias que no creyeron en lo que se decía que había que pintar el dintel, que había que comer así y así bien. Por eso dice que se nos enseña que también se nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero Dios ha provisto un sustituto que fue herido por nuestras rebeliones. Y esta parte es muy linda. Dios se ha provisto un sustituto. Esto es hermoso. A ver acá, mira, recién me acordé. 23, Génesis 22. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y bueno, y ahí le pide a Isaac, ¿no? Bueno, pero fíjense en el capítulo, en el versículo 5, dice: entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, ¿sí? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice, Dios se proveerá de cordero. Entonces Dios se proveyó de cordero también en el Nuevo Testamento. Ese cordero era Cristo. ¿Sí? Bien, entonces otro dato importante es que los israelitas tenían que aplicar la sangre a los postes y al dintel de las casas, indicando, por supuesto, su creencia, su fe personal. Y en el cristianismo, hay que hacer una salvedad acá, una aclaración, no basta con creer que Cristo murió por los pecados del mundo, porque todo el mundo sabe eso, cristianos, católicos, todo el mundo sabe que Cristo murió por los pecados del mundo, pero no basta solo con eso. No basta, porque si no, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos creen en Cristo, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Pero no basta con eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, como no basta solo con creer en que Cristo murió y derramó su sangre, sino que hay que tener por la fe la sangre de Cristo aplicada en el corazón, ¿sí? La sangre de Cristo aplicada en el corazón, por la fe. Por supuesto que creemos que Cristo murió y resucitó, pero debemos pintar nuestro corazón con la sangre de Cristo para que el ángel destructor que representa la ira de Jehová, el odio de Jehová por el pecado, porque Dios detesta el pecado. Dios, o sea, la justicia de Dios no puede tolerarse ni una pizca de pecado. Nada pecaminoso puede estar delante de Dios. Entonces, nosotros pintamos nuestro corazón con la sangre de Cristo, no solamente creer. Por eso dice, con la boca se confiesa para salvación, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. La sangre de Cristo debe ser puesta en mi corazón para que Dios, al ver la sangre de Cristo en mi corazón, pase de largo con su ira. Dios pasa de largo con su ira y me ve justo a mí delante de él. Pero me ve justo porque no me ve a mí, sino que ve a aquel, ¿sí?, que murió por mí, al sustituto que él me proveyó. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante, bueno, vamos a seguir leyendo.
bueno, y lo guardaréis hasta el día 14, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjense, esto es muy importante, y acá hay que hacer una aclaración. Dice, lo inmolará toda la congregación. Nosotros inmolamos a Cristo. Nosotros inmolamos a Cristo, nosotros le pusimos los clavos. Tu pecado, mi pecado, hizo que Cristo estuviese en esa cruz. Sin ser merecedor Él de estar ahí, condenado como el peor malhechor de la historia, nosotros todos lo inmolamos y somos culpables de toda la ira de Dios. Pero gracias a Dios, a su amor, a su misericordia, que nos dio liberación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo vino a vivir la vida que vos no pudiste vivir y la vida que yo no pude vivir. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan hecho tal cosa? Bueno, porque Dios es justo. Y así como por la justicia, por el pecado de uno, la desobediencia de uno, el pecado pasa a todos los hombres, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a leer eso. En el libro de Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, perfecto. Bien. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De la misma forma que nosotros no tuvimos, entre comillas, no tuvimos nada que ver con la desobediencia de Adán, no hicimos nada, de la misma forma tampoco hicimos nada para ser justificados delante de Dios por la obediencia de uno. No hicimos nada para ser condenados por la desobediencia de uno. Esto lo estoy diciendo entre comillas, ¿sí? Como teniendo en cuenta que alguien puede argumentar de esta manera, solamente por eso. No es que todos somos culpables delante de Dios, pero por eso hago esta aclaración. Uno puede decir, yo no tengo la culpa de que Adán haya pecado. Perfecto. ¿Y cómo Dios me condenó a mí? Bueno, pero como Dios es justo, luego te justifica por la obediencia de uno, porque vos no hiciste nada, pero por la obediencia de uno te justifica. Así. Entonces, justificados pues por la fe, dice ahí en el mismo libro de Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado para que tú y yo seamos salvos y escapemos de la ira de Dios. Bien, dice, y tomarán la sangre, versículo 6, 7, del libro de Éxodo 12, versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Acá está, o sea, ponen la sangre, fíjense. El versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bien, hay que tener en cuenta que la gente tenía que quedarse dentro de la casa, no podía salir el día que pasara el ángel destructor. Tenía que quedarse dentro de la casa, porque que la casa estaba protegida por la sangre. Viste que vieron que el versículo 7 dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. Ellos se quedaban dentro de la casa resguardados por esa sangre, ¿sí?, que estaba ahí en la cruz, símbolo de la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces ellos se quedaban adentro por protección. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, con respecto a la forma en comer, dice versículo 8,
y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Tenían que asar la carne del cordero y comerla con pan sin levadura y hierbas amargas. Y el hecho de asar en vez de cocer el cordero, ilustra lo completo, vamos a decir, del sacrificio de Cristo y el hecho de que debe ser recibido por completo. Vamos a leer el libro de Juan 19:33 para ejemplificar un poquito esto. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Bien, acá el sacrificio fue recibido completo por Dios. El sacrificio acá terminó, ¿sí? Cristo murió. Acá se ve la promesa cumplida en su totalidad, ¿sí? Entonces, el tema de asar, ¿sí? En vez de cocer el cordero, como dije anteriormente, tiene que ver con el hecho de que el sacrificio debe ser completo. Y el tema de la carne del cordero que comieron ahí los israelitas, esa carne les dio la fuerza a ellos para poder peregrinar, ¿sí? Para poder peregrinar. Y nosotros también somos peregrinos y Cristo, que es nuestro cordero, nos da, podemos decir, el pan de vida, el alimento diario, para que nosotros podamos avanzar en la carrera del cristiano mientras estamos en el mundo, ¿sí? También nos da esa fuerza para poder caminar en un mundo malo, ¿sí? Bien, y el pan, con respecto al pan sin levadura, bueno, eso va a simbolizar la sinceridad, la verdad. La levadura representa el pecado, ¿no es cierto? Así que bueno, pan sin levadura es la verdad, la pureza, ¿sí? Y por su parte, las hierbas amargas representan las dificultades que va a tener que pasar el pueblo de Israel y también para nosotros las dificultades que tenemos que pasar mientras andemos por el mundo, para los cristianos. Para Israel, el mundo era el desierto. Entonces eso representaría las hierbas amargas, esas aflicciones que van a tener que pasar en el desierto, y nosotros también pasamos aflicciones en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dice, entonces los israelitas debían comerlo de pie y vestidos como viajeros a fin de que justamente estuvieran preparados para el momento en que tenían que partir, porque era urgente, la partida es urgente. Y bueno, eso con respecto a Israel. Y en el caso del cristiano, el cristiano también debe estar listo para el gran éxodo final cuando venga Jesús, ¿sí? Ese sería nuestro éxodo final, cuando venga Jesús. Podemos leer Lucas 12:35 para ejemplificar un poquito. Lucas 12:35 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ellos también estaban ceñidos, es decir, vestidos, preparados para lo que viene, que es, en el caso de Israel, el éxodo. Nosotros también podemos hablar de un éxodo espiritual cuando estemos dispuestos ya a entrar a la tierra prometida, ¿sí? El éxodo final, vamos a decir, porque también tenemos un éxodo que empezó cuando fuimos librados de las manos de Satanás. Ahí comenzó nuestro éxito, nuestro andar por el desierto, por el mundo, el desierto de este mundo, ¿sí? Y tenemos que llegar allá, al cielo, a nuestra tierra prometida. Bien.
En el versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Acá hay algo muy interesante y tiene que ver con la sangre. Nosotros en ese tiempo, en aquel día, vamos a decir, que era el día 14, pasaba el ángel de Jehová, veía la sangre y pasaba de largo. Pero hay que recordar que en cada casa donde estaba la sangre, donde estaban las puertas, los postes y el dintel pintado, en cada casa había instrucciones que Dios había dado de cómo comer, cómo estar, había que estar preparado, había que estar con las zapatillas, las sandalias puestas. Aparentemente la cultura egipcia adentro no se usaba zapatillas o de zapatillas sandalia, por eso acá lo aclara. Había que estar ceñidos, había que estar preparados ya para irse, había que estar preparados para irse, había que comer el cordero, sí, había que asarlo, no había que desperdiciar, no había que quebrar ningún hueso, todas esas cosas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Entraba el ángel de Jehová y miraban si estaban cumpliendo lo que se les había dicho. No, veía la sangre y pasaba de largo. Y ahora pasa exactamente lo mismo con Cristo. Nosotros pecamos todos los días, pero Dios ve nuestro pecado. O sea, a ver si me logro hacer entender. Lo único que miraba el ángel de Jehová en Israel era la sangre. Hoy, para nosotros, Dios mira también la sangre de Cristo que esté pintada en nuestros corazones. Y uno dice, bueno, pero pasa que yo peco todos los días, pero Dios te ve a través de Cristo. Dios ya no me ve a mí, a ese pecador, sino que Dios me ve a través de Cristo. Todos los que somos cristianos somos santos. Delante de Dios somos santos, pero no por lo que somos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en favor nuestro. Fíjense lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente, dice. El versículo 3:28 de Romanos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 5:1, que hoy lo leímos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya no mira si nosotros estamos obedeciendo. Por supuesto que somos redimidos y rescatados para obedecer. Somos rescatados y redimidos para buenas obras, pero no vamos a ser salvos por esas obras. Nosotros pecamos todos los días, pero tenemos que dar gracias a Dios, que Dios ya no nos ve a nosotros, porque si Dios ve a la antigua naturaleza mía y voy al infierno, si Dios ve tu antigua naturaleza y te vas al infierno, y así con todos, la humanidad toda está destinada, merece el infierno, merece la condenación eterna, pero Dios puso un sustituto que murió en la cruz, que derramó su sangre y que hoy nos da el regalo de que nosotros tomemos esa sangre y pintemos los postes y el dintel de nuestro corazón para que la ira de Jehová pase de largo, ¿sí? Y fíjense, repito, en Egipto el ángel pasaba y no miraba si estaban obedeciendo. ¿Por qué digo esto? Porque aclaro nuevamente esto, porque hay muchos hermanos que están pasando por debilidades, ¿sí? Y a lo mejor si les toca partir hoy a la presencia, les toca partir hoy, se van a la presencia del Señor. O sea, son salvos realmente. Hay hermanos que son salvos y que pasan por muchas debilidades, o tienen muchas debilidades,
y al margen de que Dios ve eso, ¿sí? Lo que hace es no tenerlo en cuenta. Por supuesto, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero eso, ningún pecado nos va a condenar a nosotros. Ningún pecado nos va a condenar, porque Dios me conoce y te conoce a vos desde el día en que fuimos creados hasta el día en que nos tenga en su gloria, ¿sí? Vamos al libro de Efesios. Fíjense lo que dice en el libro de Efesios. Tan lindo es, miren. Efesios 1, 3. Vamos a leer desde el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no terrenal, en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo hasta el día en que nos tenga en su gloria. Fíjense lo que dice en el versículo 2, 6, capítulo 2, versículo 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó. Resucitó Cristo, resucitamos nosotros. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya estamos sentados, porque nos hizo sentar, tiempo pasado. Ya estamos sentados. Falta, digamos, que hagamos posesión de esa tierra, pero Dios ya nos ve allá en los lugares celestiales. Ningún pecado nos va a apartar de la presencia de Dios. Ningún pecado ahora nos va a quitar la salvación. Y no vamos a sorprender a Dios con nada. Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo hasta el día en que nos tenga en su gloria. Y eso gracias a la sangre que Cristo derramó una vez en la cruz y a la gracia y misericordia de Dios por habernos escogido y habernos dado la sabiduría para poder comprender el mensaje de salvación. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué el tema de la Pascua? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo también de la Pascua? ¿Por qué pone una fiesta? ¿Por qué no simplemente saca al pueblo de Israel y listo? Bueno, versículo 14 del libro de Éxodo, capítulo 12, dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura, y así al primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Se utiliza de manera indistinta el término Pascua y panes sin levadura. La Pascua era el día 14, a partir del día 15 se contaba hasta el 21, y esa era la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que no se comía nada leudado, ¿sí? Del día 15. Pero también es como la Pascua, por eso a veces se utiliza de manera indistinta en los términos fiesta de los panes sin levadura o fiesta de la Pascua. Repito, el 14 es el día de la Pascua, ¿sí? El 14 de Abib o Nisan, día de la Pascua. El 15, ahí arrancan 7 días, ¿sí? El 15 al 21, se cuenta el 15 también, ¿no es cierto? Sería 6 días, 7 sería a partir del 14. Bien, se cuenta 7 días y esos 7 días son de panes sin levadura, ¿sí? Bien, versículo 16 del capítulo 12 de Éxodo dice: el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. O sea, no había que hacer nada, solamente dedicarse a Dios, ¿sí? A hacer las cosas que glorifiquen a Dios. Bien, dice versículo 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14, ven lo que les digo, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde,
¿sí? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Bien. Hoy nosotros, por ejemplo, nosotros los cristianos debemos celebrar la Pascua. Y bueno, vamos a Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5 versículo 7. Bien, dice así. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, es decir, sin pecado, apartados del pecado. Vamos a pecar todos los días, pero nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Gracias a la sangre de Cristo nos acercamos al trono de la gracia, podemos orar a Dios, pedir perdón, y Él, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, ¿sí? Bien, dice, versículo 7, continuamos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Sí? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, no con los ritos antiguos, sino ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Colosenses 2:21, porque hoy estamos en el tema de la Pascua, la fiesta de la Pascua, y hay mucha gente que hasta come pescado, o no come morcilla, no come esto, no come carne. Hoy la gente, no sé, se abarrotó por comprar pescado. Bien, Colosenses 2:21, fíjense lo que dice. 2:20, vamos del 2:20, dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Hoy te dicen no comas carne, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, respetando la fiesta de la Pascua, por supuesto, ¿no es cierto? Dice, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero el tema de la Pascua lo puso Dios, claro, pero era figura de lo que había de venir, ¿sí? Ahora, para el pueblo de Israel, sí, es estatuto perpetuo. Israel, yo considero que Israel tiene que seguir festejando la Pascua, ¿sí? Estatuto perpetuo, dice, pero ellos fueron liberados de Egipto, ellos celebran eso, bien. Versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Es decir, uno al privarse de ciertas cosas, de comidas o hacer ciertos sacrificios carnales, ¿sí? Tiene un beneficio momentáneo, ¿sí? Por ejemplo, si uno dice, bueno, no sé, yo no como carne por un tiempo, no hago esto, no hago lo otro, tiene beneficio por un tiempo, pero no tiene ningún tipo de beneficio eterno. Es decir, cuando venga la tentación, uno no puede decir, mirá, yo no como morcilla y la tentación se va. No funciona así. Por eso dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, porque uno habla con gente que dice, no, yo no como esto, no como lo otro, yo hago tal rito, yo prendo velas, yo hago lo otro. Tienen cierta cosa de sabiduría en culto voluntario, dice, en humildad, ¿no es cierto? Porque qué humilde la gente, por ejemplo, gente que prende vela, no voy a hablar de ningún tipo de religión, pero gente que prende vela, gente que hace procesiones, gente que no come morcilla, gente que hoy agota los pescados. Dice, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es lo que dije recién, que cuando viene la tentación, por ejemplo, uno tiene tentación de deseo sexual, ¿sí? ¿Qué va a decir? No, ayer prendí velas, hoy no comí pescado, así que tentación andate.
o si viene la tentación, no sé, de fumar cigarrillo, de tomar alcohol, uno que va a decir, mirá, yo ayer prendí velas, hice procesiones, entonces a eso se refiere, ¿sí? Entonces, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Los cristianos debemos celebrar la Pascua? No, no celebramos la Pascua nosotros, ¿sí? Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Y Dios instituyó un nuevo pacto, sí, que es la cena del Señor, y dice, haced esto en memoria de mí, y nosotros recordamos la muerte y resurrección de Cristo en la cena del Señor. Así que bueno, dejamos hasta acá. Espero que les haya servido, que hayan podido comprender y que yo me haya podido expresar y explicar de manera práctica, fácil, para que ustedes puedan comprender también. Así que Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar con el libro de Primera Carta a los Corintios que venimos siguiendo, ¿sí? Así que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.